Hola, esta es la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Este día ha sido un día un poco confuso sobre si es el tiempo adecuado para volver a las clases presenciales. Y al parecer es mejor esperar a que las condiciones sanitarias mejoren. Y esperamos seguir llevando a cabo estas transmisiones hasta que el tiempo adecuado llegue. Por lo pronto, para empezar, les voy a invitar a que oremos para que sea el Señor el que nos dirija en este tema. El día de hoy es el paso 5, la guerra espiritual. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque a pesar de las circunstancias y las dificultades, tú nos concedes tener este tiempo de estudio. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú conoces los planes que tienes para nosotros, los tiempos, y confiamos en ti, Señor, para bendecirnos en el tiempo oportuno. Te damos la gloria y la honra por todo lo que acontece, sabiendo, Señor, que nada se escapa de tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos todo esto y te pedimos que nos dirijas en este estudio y que permitas que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto para aprender algo más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Como mencioné, primero, nuestra clase está basada en el material de Nueva Vida en Cristo. Ya estamos en el volumen 2 que está dándonos más pasos básicos para la vida cristiana. La copia la vamos a poder conseguir de manera electrónica, Nueva Vida en Cristo. Y este es el nombre de ese material que lo van a poder encontrar en esta página o en esta otra, Nueva Vida en Cristo o New Life Discipleship, para que puedan ir siguiendo cada una de las indicaciones que ahí se presentan. El paso de hoy es el 5, la guerra espiritual. Y pues aquí tienen la ilustración que nos presenta la lección. Es una persona ahí con tentación por un lado, dudas, culpa, mentira, lujuria, horóscopo. Entonces, donde de varias partes, si se fijan, vienen de afuera hacia adentro, está siendo bombardeada y es precisamente el enfoque de esta lección que tiene, que el ataque no nada más llega de un solo punto, sino que van a venir más, están más implicados ahí. Muy bien. Empecemos pues entonces comencemos con las declaraciones que aparecen en nuestro manual para ir contestando cada una de ellas. La primera dice: el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. Eso es verdadero, porque es una de las cosas que hace que nos está taladrando constantemente: esto y esto hiciste y esto y no eres digno. Ok, la segunda es verdadera. Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos, nos hace como sentir con manos atadas, por eso nos está constantemente trabajando nuestra cabeza, y eso es verdadero, nos hace sentir ya incapaces de. La tercera dice: todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en cuanto declaramos que nuestra fe es por Jesús. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón, entonces ya no estamos solos para combatir, automáticamente tenemos a alguien dentro, entonces no va a poder ser tan fácil que se nos ataque y se nos venza. Esa es la bendición que tenemos. Ok, vamos entonces, eso es verdadero, nos protege. La guerra invisible es el primer subtema, y lo que estoy anotando aquí es algunos versículos que nos ponen un antecedente de lo que es el contexto del pasaje
Estamos en Efesios 12, dice que habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es contra, vamos al texto primero, para poderlo revisar. Ok, guerra invisible, Efesios, fíjense bien, el versículo 1 y 5 los puse juntos aquí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ok, los siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y luego se salta porque hace un argumento bastante largo con relación a los siervos y luego dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si se fijan, los antecedentes tienen que ver con la obediencia, hijos a los padres, siervos a los amos, pero amos tengan también cuidado con cómo tratan a los siervos y los plantea desde el punto de vista en que ambos son creyentes y por eso lo menciona aquí, el Señor de ellos y vuestro, se lo dice a los amos. Y no hay diferencia para Dios, no porque ustedes sean amos, entonces tienen una mejor posición delante de Dios que aquellos que son siervos, por lo tanto no los van a considerar en el trato, en el buen trato que deben tener con ellos. Todos estos antecedentes se los está planteando aquí. Entonces dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora sí, el texto que nos cita. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nos fijamos en el antecedente, yo diría en pocas palabras, bastante tenemos con la lucha que estamos llevando a cabo de unos con otros, del espíritu, de maldad, de potestades, como para que entre nosotros nos tengamos que poner a luchar unos con otros. Eso en pocas palabras es lo que puedo poner aquí como resumen. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Estamos ya con una lucha acá como para pensar que la lucha la tenemos que tener entre nosotros, unos con otros, ¿no? Ok, entonces ya vieron los textos ahí, las partecitas subrayadas. ¿Cómo dice el texto acá? Entonces dice Efesios 6:12 habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, sino contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo. Ese es el punto que tenemos aquí. Dice, a su entender, ¿quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? Estamos hablando de Satanás, sus demonios, sus malos espíritus. Eso es lo que estamos entendiendo. ¿Qué trata de hacer Satanás según Primera de Pedro 5:8? Vamos al texto primero. Esto es, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si tú no estás atento a los peligros que tienes a tu alrededor, vas a ser presa fácil para el que quiere devorar. Ese es el punto aquí. Entonces, dice... Satanás, ¿qué trata de hacer? Devorarnos. ¿Y qué actitud debe asumir el creyente? Según el versículo 9, también aquí lo tenemos. El versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces hay que resistirlo en la fe. Acuérdense que aquí la fe es en Cristo Jesús, entonces este es el arma y ese es el poder con el que vamos a poder contar para resistir. No tiene que ver con nuestra propia capacidad. Eso es algo que tenemos que resaltar aquí. Entonces, ¿qué es lo que es la actitud? La actitud es resistir firmes, pero en la fe. Aunque no lo puse aquí, pero sí lo necesitamos resaltar. Dice, ¿quién es nuestro enemigo? Vamos a hablar ahora de nuestro enemigo. Dice, algunos
han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o de rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. Esto se ve en Ezequiel 28, 14 y 15. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. Vamos a ver qué dice Ezequiel con respecto a Satanás. Lo voy a tomar desde el versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, fue una creación de Dios, fue un ángel creado por Dios, al igual que otros, y tuvo muchas cosas a su control o dominio, servicio. Y algo que me llama la atención es todas las piedras preciosas que menciona, si ustedes se dan cuenta, son como muy atractivas a la vista. Los detalles que tiene ahorita mi blusa son como brillantitos y sí, atraen la vista. Entonces imaginen las piedras preciosas y valiosas, el oro, son cosas que son como muy atractivas. No sé, me parece que no son casualidad que sean una de las cosas que más la gente anhela y ansía. Pero lo que me llama la atención como músico es lo que habla de los tamboriles y las flautas. Dice que estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, pero dice que son tus tamboriles y flautas. Entonces, da a entender que esos instrumentos musicales estuvieron preparados para él también. Estuvieron bajo su control, bajo su dominio, por lo que tampoco me extraña que tengamos tantos conflictos con relación a que el uso de la música puede dar pie a desvío de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de devoción ante Dios. Y eso me parece también algo que quiero resaltar, que la música de pronto sí ha sido una estrategia o una herramienta que Satanás ha usado para hacer perder a las personas. Yo lo reconozco. Y algo más que me llama la atención fue que él fue creado por Dios, pero tuvo una elección, a lo que llamamos el libre albedrío. Aunque fueron ángeles celestes, dices tú, hacen lo que Dios dice y ya. No, tuvieron una libre albedrío igual que nosotros lo tenemos, y él decidió ser igual a Dios. En otros textos no lo dice. Decidió ser igual a Dios, por lo tanto, esa fue la maldad que lo hizo su perdición. Entonces, su condición es que él quiso ser igual a Dios, y al ver que no fue posible, quiero pensar que fue una especie de golpe de estado quiso, pero al ver que no fue posible, entonces fue sentenciado a abandonar el cielo y caer a la tierra. O sea, abandonar el cielo para empezar, abandonar el cielo y le dio como habitación la tierra. El Señor le dio como habitación la tierra. Esa es la situación que lo tenemos acá, pues, entre nosotros, que está en esta presencia. De hecho, lo vamos a checar un poco más adelante. Bueno, vamos adelante. En el texto que tenemos, bueno, ¿cuáles son las tácticas? Él es alguien que ya está con el que estamos cohabitando, ¿no? Entonces, una de sus tácticas, Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta, a través de las prácticas ocultas como la brujería, la magia, etc.
En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conocemos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. Esa es la importancia de poder trabajar este tema. Lee Deuteronomio 18 del 10 al 12, que dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería, magia, consultar a los muertos o espíritus, etc. Lo que quiero resaltar con este pasaje, el antecedente no se los puse, se los quiero platicar. Dice que le puse ahí una notita: cuida a quien escuchas. Fíjese que en el antecedente de este pasaje de Deuteronomio habla de la función que van a tener los levitas, y menciona los levitas pueden ir a otras ciudades, y si van a otras ciudades van a ministrar, es decir, estar al servicio de lo que corresponde al santuario, a las ceremonias que se realizaban. El levita iba a estar en ese ministerio, y aunque cambiara de población, iba a buscar que se estableciera en esa misma condición de servicio, de ministrar. Y luego también el pasaje también habla cuando Moisés les habla de que iba a venir un profeta que se iba a encargar de hablarles como intermediario ante Dios, porque el mismo pueblo se lo pide. El mismo pueblo le dice: no queremos que Dios nos hable, porque si nos habla nosotros vamos a ser consumidos por él, porque se consideraban pues llenos de pecado o no dignos, y decían: no, hombre, nos va a fulminar si él nos habla directo. Entonces no, háblanos tú habla con él y luego tú háblanos a nosotros. Entonces Moisés les habla de manera de profecía, diríamos, que vendrá un profeta que sería el intermediario entre Dios y nosotros hombres, y es precisamente la persona del Señor Jesús. Por eso yo hablaba anteriormente que vamos a tener muchas funciones que el Señor Jesucristo viene a cumplir, y una de ellas es esa, profeta, porque Él va a hablarnos de Dios, Él va a ser intermediario y hablarnos de Dios, y Él viene a hacer eso. Entonces aquí, ojo, cuidado con lo que escuchas, porque nosotros queremos escuchar a través de, en este caso, fíjense bien, la adivinación, la hechicería son mensajeros o medios para dar un mensaje. Eso es lo que estamos viendo en este texto. Vamos al texto para que ustedes me puedan entender lo que les estoy tratando de explicar. Dice aquí las tácticas del enemigo. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, todos esos son medios para consultar. De hecho, me llamó la atención el de agorero, y lo investigué en el diccionario virtual. Dice: agorero, agorera es un adjetivo que anuncia o predice males o desgracias. No sé si se fijan, anuncia, o sea, me reafirmó que la gran cantidad de estas prácticas tienen como finalidad darte a conocer algo, darte a conocer, en este caso anunciar o predecir males o desgracias. Si vas a tal parte, tal ocasión, tal momento, te va a suceder esto, y te lo predicen, te lo anuncian previamente. Entonces todos estos mensajes te están tratando de, todas estas acciones te están tratando de dar un mensaje, y escuchas a ese mensaje o estás tratando de escuchar a través de esto. Entonces yo digo que no es por ahí. Tengamos cuidado con qué queremos escuchar, porque si en realidad lo que queremos es conocer, no es la mejor manera de quererlo, porque esto para Dios es abominación. Dios no lo acepta. Esta fue la razón por la que está echando fuera a todos estos pueblos de esa tierra a la que ahora el pueblo de Israel está a punto de entrar en este texto, en esta ubicación del texto, ¿no? Entonces, lo que estamos entendiendo aquí, pues, es que tengamos cuidado a quién escuchamos, porque si queremos
conocer y recibir mensaje, pues necesitamos ir al que realmente tiene el mejor medio de proveer el mensaje, que en este caso es el siervo de Dios, o aquel que es siervo de Dios, que está precisamente preparado para dedicarse y ministrar, o en este caso el profeta, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que precisamente la palabra de Dios encierra todo su antes, su presente y su futuro, para conocer acerca de ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que se dice acerca de estas prácticas? Pues que son abominación para Jehová. Adivinación es predecir el futuro, descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros, conocer las cosas ocultas. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, las cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente, pero yo hago el énfasis, no pueden, solo Dios puede. Ellos aparentan que pueden leer tu mente, pero solo Dios puede. Algo que también quiero resaltar en este mismo momento es que Satanás no puede leer la mente porque él no es omnisciente. Dios es omnisciente, puede percibir todo interno. El Señor Jesucristo dice que percibía que en sus mentes decían, y eso lo hacían en sus mentes, ni siquiera lo cuchicheaban. Él dice que conocía sus corazones. Jesús puede porque es Dios, y Dios puede percibir esto, pero Satanás no. Satanás no puede, ninguna creación puede en realidad, porque si Satanás no puede y es una creación, entonces por lo tanto ninguna creación. Solo Dios, Jesús podía, el Espíritu de Dios puede, y Dios Padre, Dios Creadores puede. Eso es lo que queremos entender como lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Las tres personas de Dios pueden en sus distintas funciones, pero Satanás no puede. Igual que tampoco puede estar presente en todas partes, omnipresente es Dios, pero Satanás no. ¿Cómo le hará para descubrir todas aquellas situaciones y todas las cosas que puede llegar a saber? Es porque tiene muchos achichincles a su disposición y están regados por todo el territorio, todo nuestro mundo. Entonces cualquiera, yo imagino ahora como el WhatsApp, que por ejemplo, yo que tengo mis alumnos calificando y me mandan mensajes y me llenan mi WhatsApp de cientos de mensajes. Y pues no los alcanzo a contestar, pero cuando por fin ya me siento y empiezo a contestar, me imagino que el primero que recibe razón mía le dice a los otros, ya está contestando la maestra. Entonces van y dicen, ya, y vienen otra tanda de mensajes, ¿no? O en el correo electrónico, ya me respondió la maestra, ya me dio mi calificación de mi trabajo, y etcétera. Y ahí vienen el montón de trabajos. Me da la impresión de que así es. Entonces, esa idea que yo tengo con relación a mis alumnos, esa idea me representa muy bien que eso es lo que pasa con Satanás y todos sus siervos, o los que están a su servicio, que le vienen y le comunican todos los eventos y todas las situaciones y todas las tranzas que vienen haciendo. Entonces Satanás puede encargarle, a ver, ahora ve tú, haz esto. Entonces, de que se tiene conocimiento, pues sí, pero pues porque tiene muchos a su alcance, ¿no? A su servicio. Eso sí me explica por qué pudiera llegar a haber conocimiento de cosas, múltiples cosas, ¿no? Ahí sí me da sentido. Entonces, fíjense bien, según 2 Tesalonicenses 2:9, algunos siervos de Satanás actúan. 2 Tesalonicenses 2:9. Vamos al texto primero. Ok, lo de obrero, aquí está. Lo vamos a tomar desde el 8, 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que vamos a resaltar de este texto es que no nos preocupemos ahorita de si es fulano o si es perengano o si es tal personaje el inicuo, porque ese es un asunto que no tiene caso. Lo que vamos a resaltar en este texto ahorita
es que viene de parte de Satanás. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Eso es lo que vamos a resaltar. Y viene con gran poder y con señales y prodigios mentirosos para engañar, pero eso también quiero resaltarlo, a los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso nos ayuda a entender que no somos igual que esos que no creyeron con relación a este personaje y los demás que pudieran venir con gran poder y señales. Nosotros sí hemos recibido la verdad para la salvación, en Cristo Jesús, y los que no son los que van a sufrir más esto. Ok, nada más lo resalto de ese sentido para hacernos diferentes a ellos. Eso es lo que me interesa mucho en este texto. ¿Qué dice entonces? ¿Cómo actúan? Pues, ¿cómo actúan estos siervos? Dice, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas, intimidarlas y engañarlas. Acuérdense, sobre todo a los que no han creído, haciéndoles creer que Él es invencible o que les puede conceder un favor. En esto me hizo recordar aquella película de los 60s. Enrique Guzmán era el personaje que más me encantaba a mí, Enrique Guzmán, como un adolescente, que me encantaba ver esas películas de los chicos cantando rock and roll y todo eso. Bueno, era mi época, pues. Y resulta que este personaje, pues, de Enrique Guzmán era un anciano, está enamorado de una jovencita, de una joven, pues lógicamente le lleva muchos años, pero al verse enamorado, pues se le presenta a Satanás y le propone, pues, que yo te la puedo dar, yo puedo darte el amor de esta mujer y pero vamos a hacer un trato, ¿no? En ese trato, pues, se acuerdan y lo que hace es que lo convierte en joven y pues empieza a tener ya una relación de iguales con la muchacha y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay, hasta ahí, esa acción me vino rápido a la mente, ese hecho de que en este personaje de esa película resultó que Satanás le ofrece lo que él quería, le da por lo que él quería, el amor de esa muchacha. Y yo estoy entendiendo que Satanás va a usar muchos medios, sea verdad o no sea verdad esta situación de la película, pero sí va a buscar muchos medios para que tú puedas sentir que nadie más te lo puede conceder más que él. Y por eso engañarte y cautivarte, porque la mayoría de las películas que hablan de que Satanás te ofrece, te hacen el trato de que des tu alma al diablo por ese bien material o terrenal. Ok, lo que vamos a ver en este siguiente texto, eso fue lo que se me resaltó, pero bueno, en este siguiente texto de Juan 8:44, habla de qué más es Satanás, pero a mí me interesa resaltarles esta expresión. Dice el Señor Jesús, a donde yo voy no pueden venir. ¿A quiénes les decía esto? A los fariseos, a los judíos que hablaban con los que él se encontraba discutiendo en este contexto. Por ejemplo, aquí dice, precisamente así les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, resultó entonces que el Señor Jesucristo les hace saber que ellos no van a poder estar en el lugar donde Él va. Recuerdan Juan 14, más adelante, donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, ahí también van a estar ustedes. Pero a estos, de este contexto, les dice, ustedes no van a poder venir conmigo. Entonces, y aparte de eso, eso es lo que me gustó resaltar de este pasaje. Pero la otra cosa que vamos a resaltar aquí es que les dice, ustedes son descendientes de
su padre. Y ese padre primero les dice que ha sido homicida porque precisamente eso es lo que querían hacer con él. Dice que lo querían matar porque ellos tenían el miedo de que cuando el Señor Jesucristo hablaba con las personas lo seguían y renegaban o dejaban atrás sus prácticas judaicas. O sea, se empezaban a convertir a esta nueva fe y a seguir al Cristo, y entonces el temor de los judíos, fariseos, líderes, era que si la mayoría de los judíos llegaban a seguir a Jesús, entonces ya no iban a tener prácticas como las que ellos estaban ahí liderando, esas tradiciones y rutinas, servicios que estaban realizando. Entonces el gobierno romano, al ver que ya no tienen suficientes prosélitos allí, les podía desbaratar sus privilegios como judíos. Vamos a pensar sus sinagogas, sus libertad para que ellos tuvieran sus propias leyes y se gobernaran por esos. Eso es lo que temían. Entonces decían, no, hombre, cuando si le sigue, nos va a dejar vacío acá, nos va a venir el gobierno a decir ustedes ya no, y nos va a desbaratar y nos va a romper todas nuestras tradiciones y nuestros ritos. Y no, es mejor que él desaparezca, porque así no nos quita todo nuestro changarro, por decirlo así, ¿no? Y esa era la iniciativa de poderlo matar, pero también engañándole y viéndole cómo le hacían caer. Por eso es porque el Señor los conocía, sus intenciones, y Él les declara, ustedes son como su padre, ustedes son mentirosos igual que su padre, el diablo. ¡Ah! ¡Qué declaración!, ¿verdad? Ok, entonces aquí en nuestro texto, aquí es donde les decía que no, ustedes no, ni se ilusionen de que van a venir acá, ni crean que van a venir a donde yo voy a estar. Aquí donde Juan 8, 44 dice que él, Satanás, es mentiroso y es padre de mentira, por lo tanto engendró hijos como estos, ¿no? Ok, vamos adelante. Para profundizar, dice, Satanás usa la mentira para engañar e intimidar a los hijos de Dios, tratando de desviarles del camino verdadero. Haga una lista de algunas de las mentiras que el diablo ha tratado de usar en su vida. Puse 2 por acordarme de alguna. Dice, es que tú eres así, es que tú lo heredaste, eso ya es parte de ti, ya ni luches contra eso, ya lo traes porque así. Entonces, tú dices, pues así soy, entonces ya así no me hago ningún esfuerzo por cambiar eso. Sin ningún específico tema, simplemente la declaración así. Lo que haces ya es suficiente. Cuando se trata de servir, pero es que yo ya estoy así, no te apures, ya lo que haces ya es suficiente, ya no sigas, no te desgastes más, no sé, por decir algunas. Lo que me llama la atención es que aquí ya nos sitúa en el texto bíblico que vamos a leer en esta semana. Dice, para crecer, lee esta semana Mateo 8 al 14, un capítulo por día. Memorice Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Desde este texto de una vez les voy a resaltar, punto y coma, explica el antecedente. Sí, eso lo aprendí de español. El punto y coma explica el antecedente. Más bien, sí, después de él se explica explica lo que es el antecedente. Entonces, si te sometes a Dios, pues a Dios, entonces como consecuencia vas a poder resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y aquí, ojo y mucho cuidado con la otra interpretación. La otra interpretación es que si te sometes y resistes al diablo, entonces como consecuencia huirá de vosotros, pero no es así. El texto es muy claro donde dice, someteos pues a Dios, eso, porque eso va a lograr que puedas resistir al diablo y que por consecuencia él huya de vosotros. ¿Verdad que está diferente la forma gramatical de cómo se puede leer un texto? Y hay que tener cuidado, precisamente es algo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esa es la pregunta que responde la gramática. ¿Qué dice el texto? Ok, sigamos.
Estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Ay, esa es la parte que más como dicen, hasta hace la piel chinita, es que nuestra cabeza es la que tiene todo este territorio, el territorio de la batalla. Dice, es por eso que Cristo dijo en Juan 8:32 que conoceremos, ¿qué? A ver, vámonos a Juan 8:32. No le voy a contestar hasta no leerlo. Y algo que les puse es el 31 primero. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este texto también está mostrando un si entonces, no, si esto, entonces conoceréis la verdad y os hará libres. El texto nos sitúa en el entonces, pero la respuesta de la siguiente pregunta me hizo ir al sí. Si tienes esta condición, entonces esta otra se logrará. Entonces dice, volvemos a nuestro manual. Dice, es por eso que Cristo dijo en Juan 8:32 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Sí, aquí como dice, ¿cómo podemos conocer la verdad? Sí, vámonos al texto, permanecemos en su palabra y somos realmente sus discípulos. Lo volvemos a checar para entenderlo un poquito mejor. Entonces el antecedente es, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, este es en realidad el sí. Este es en realidad el sí. Seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Si permanecieres vas a ser mis discípulos, pero acuérdense del punto y coma. El punto y coma explica que esta condición da como consecuencia esto que explica acá. Entonces, conoces mi palabra, eres verdaderamente mis discípulos, y si estas dos condiciones se dan, entonces esta otra, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, o las hará libre. El explicar de la gramática. Entonces, vamos viendo. Si estamos, por eso, ¿cómo podemos conocer la verdad? Permaneciendo en su palabra, porque entonces seríamos verdaderos discípulos. Ok, vamos adelante. Y esto nos lo da. Dice, Satanás se disfraza ¿como qué? Primero vamos a la cita. Segunda a los Corintios 11, el 14 y 15. Segunda a los Corintios 11, le estoy dando el 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, ¿qué es lo que nos está insistiendo aquí? Que inicialmente los personajes se considerarían falsos profetas. Y siendo esos falsos profetas, qué maravilla nos da si se dan la apariencia de que son ministros de justicia. Dan la apariencia de que son ministros de justicia, pues si ellos pueden eso, que nos sorprende si Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. De hecho, la Biblia habla que su nombre era Luzbel, luz bella o algo parecido a esto. Entonces él tiene la capacidad de aparentar ser alguien con buena apariencia o muy atractivo para poderse cautivar de él. Esta es la condición. Ok, entonces, ¿qué nos sorprendería? Si Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Aparentan que son del lado bueno cuando en realidad todo lo contrario. Dice, las religiones y las filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Precisamente en
en este miércoles de oración, estaba observando que el hermano Chavira presentó tres sesiones, o sea, una serie de 3 sesiones de miércoles, que precisamente enfatizaba un poco esta situación de las filosofías, cómo te manejan una tendencia humanista, una tendencia a personas como el centro de la apariencia buena de que son, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención. Si tienen oportunidad de verlos, consultarlos a partir de este miércoles reciente, 3 anteriores, y les va a reafirmar un poco esta parte del texto. Dice, los siervos más efectivos del diablo son gente buena con atractivas personalidades. Presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero. Engañan mezclando la verdad con el error. ¿Saben que algo también me cayó el 20 aquí? Es que si nosotros tenemos a alguien muy elocuente, alguien que admiramos, alguien que le vemos cosas muy buenas, no es exacto que sean engañosos, sino que le admiramos pensando que él es el absoluto, ese personaje es el absoluto y que él es el que tiene como de suyo todo lo que tiene. Y eso es algo que me cayó el 20, que a veces estamos, y yo misma me he visto en esa condición. Ese personaje que admiro me parece que hace cosas buenas, pero a veces se me olvida que no tiene esas cosas buenas de suyo, sino que ese acto bueno que yo alabo o que yo reconozco y admiro, lo tuvo que tomar de Dios, porque Dios es el proveedor de toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces, cosas buenas que hace ese gran personaje lo hace porque Dios se lo otorgó, se lo dio y lo está usando para bendecir con ese regalo que Dios le da, ese razonamiento y entendimiento de que puede hacer cosas buenas que a mí me encanta ver que las hace, ¿no? Y eso es algo que también me llamó la atención, me cayó el 20 de que a veces, quiera uno o no quiera, cae en esa, pues ahora sí que amarre, así le quiero llamar, amarre, de que vemos a un personaje como que él es el absoluto, él es el que, de él nació todo, cuando en realidad lo toma de alguien más que es nuestro Dios. Porque yo sé que Dios pone en cada persona, por ejemplo, nuestros gobernantes, dice que Dios los puso para que nos gobiernen, son puestos por Dios. Entonces, si Dios puso a nuestros gobernantes, entonces yo creo que lo que Él les da para que nos bendigan, se los da Él. Y no es de suyo. Ellos no son el absoluto, Dios es el absoluto, Dios es el proveedor. Entonces eso también me cayó el 20 para que andar con cuidado de que no nos vayamos a confundir y esperanzar en personas humanas cuando en realidad Dios es el que provee toda esperanza. Ok, en Apocalipsis 12:10b, o sea, la segunda parte, se menciona otra táctica de Satanás. ¿Cuál es Apocalipsis? Vamos al texto. Ok, dice, ¿qué dijimos? Lo de ministros de justicia, aquí, Apocalipsis 12:10. Vamos a leerlo todo. Entonces se oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Otra vez vean el punto y coma. El punto y coma nos dice, ahora ha venido la salvación y la autoridad y el poder, porque ya no hay alguien que está como una piedra obstaculizando, estorbando ahí, porque ha sido lanzado el acusador y el que los acusaba delante de nuestro Dios. Algo que me trajo a la memoria también es cuando Job, en la época de Job, Satanás iba y venía, andaba en la tierra
así como vimos que fue echado del cielo y iba hacia Dios y platicaba con Dios y le decía, ¿ya viste a Job? Que Dios le dice, ¿ya viste a Job cómo él es? Y Satanás le dice, no, pues es que le das todo esto. Y empieza así como a querer ser acusador ahí, su acción de acusador. Lo que me hace entender que este texto nos habla de un momento, ni siquiera me preocupo por cuándo en realidad, pero sí en un momento en el que Satanás ya no ha podido o ya no pudo volver a la presencia de Dios a ser acusador. Y no sé, ahorita no estoy puntualizando el momento porque no es la razón de la reflexión, sino que lo que sí vamos a darnos cuenta es que como ya no ha podido ir a la presencia de Dios y estar cuchillito de palo, como dice un dicho, donde dice que no hace nada, pero ahí está duro y duro, o sea, no corta, pero ahí está duro y duro, nosotros decimos una expresión muele y muele, como si fuera una de esas manitas de moler algo, muele y muele porque es de palo, no corta, no hace mella. Llegó el punto en que ya no podía estar con Dios. Por lo tanto, solo se quedó a rondar acá entre nosotros. Entonces su táctica cambió a que ahora busca cómo nos ataca a nosotros con su acusación. Esa es aquí la situación. Como ya viene detrás de nosotros, está viendo cómo nos está taladrando, acuérdense, nuestro terreno en la mente, esa es su estrategia ahora. Se vio imposibilitado de ir más allá, entonces dijo, pues acá le sigo en mi acción de acusador. Y es precisamente el problema que tiene que tenemos, al que tenemos que enfrentarnos. Vamos al manual y les voy a dar cómo aterrizamos este texto. Dice pues que él mencionó otra táctica que es la de ser acusador. Como él va a venir a acusarnos ahora a nosotros vamos a tener que buscar cómo llevarle la delantera o cómo hacerle el movimiento a la inversa para que no gane terreno en esto. Si llegamos a tener esa condición de pecado, él va a venir a acusarnos y en lugar de buscar nosotros la solución, esa artimaña que va a ser táctica nos va a hacer separarnos cada vez más de la solución y por lo tanto nunca vamos a encontrar la luz en nuestra condición. Entonces la solución está precisamente en esto. En cuanto yo caigo en pecado, en cuanto yo caiga en pecado, debo de ir delante de Dios. Vamos delante de Dios. Seamos nosotros firmes, con fuerza, fuertes en, ¿sabes qué? Estoy mal, yo misma estoy mal y estoy y determino que estoy ya en un momento de culpable, soy culpable, condenada o resulto culpable. Yo misma acusarme y culparme, yo misma, pero para ir delante del que me puede justificar, del que me puede ayudar, del que me puede, esa condición es la mejor contraataque que le podemos hacer a Satanás. Sí, pues ya lo hice, pero, y decirle así a Satanás, ¿sabes qué? Sí, pues ya lo hice, pero ¿sabes qué? No me voy a quedar así, yo voy a ir a reconciliarme con Dios. Yo voy a buscar a Dios y reconciliarme con Dios. Y precisamente Dios nos da ese paso, nos lo establece ese paso, porque fíjense bien, dice, ¿por qué después de confesar sus pecados muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Dice, se sienten mal porque hacen caso de las acusaciones del diablo en lugar de creer en la promesa del perdón de Juan 1:9. Vamos a ver ese texto, ya lo conocemos, pero vamos a volverlo a repasar. Dice el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso decimos esto. Ya sé, ya me vi, ya me culpé a mí misma, yo no necesito que tú me lo vengas a decir. Yo ya estoy consciente de eso, pero ¿sabes qué? Yo voy a ir a mi abogado, yo voy a ir a la opción que Dios me da. Que si confesamos a Dios nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acuérdense que Dios es el primero ofendido con nuestros pecados, porque es a Él al que se ofende. Es sus normas de vida son las que hemos roto cuando entramos en pecado. Entonces necesitamos ir a Él como el primer paso, no hay de otro. Primer paso a Él. Así le vamos a quitar todas las armas, todas las armas que Satanás puede estar juntando para lanzarlas contra nosotros. Lo vamos a dejar sin armas. Eso es lo que vamos a lograr hacer si logramos tomar la iniciativa directo con Dios. Eso es lo que se recomienda precisamente. Ya que leímos el pasaje, ahora fíjense bien, vamos a analizar las preguntas. Dice, ¿cuál es la promesa de Juan 1:9? Pues que Él, nuestro Dios, va a ser fiel, va a ser justo para perdonar nuestros pecados. Dice Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que Dios no los va a perdonar. Claro que no dice eso, no. Dice, es necesario hacer penitencia para recibir perdón. Eso de penitencia también, ya sea, esas palabras no son muy conocidas, muy usadas, no son tan familiares por mí. Entonces yo digo, ¿qué quieren decir eso de penitencia? Bueno, penitencia es una oración o acción que propone llevar a cabo el sacerdote al cristiano que se ha confesado. También es un contexto católico, para ser directos y exactos. Entonces, va y se confiesa con el sacerdote, entonces el sacerdote le dice, haz esta oración, haz esto, reza esto, haz esto y esto. Entonces, esto es su penitencia, su manera de poder llevar la carga, su acción que le va a servir para que como consecuencia entonces sí pueda recibir el perdón. Esta es en sí la penitencia. Pero entonces, ¿la Biblia habla de la penitencia para recibir el perdón? Pues claro que no, porque la única manera de poder recibir el perdón es confesar a Dios el pecado para fin de que haya arrepentimiento, y con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces simplemente hay que ir a confesarnos, porque entonces Él tiene el medio para podernos perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ok, el problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido, es también por gracia, es algo que no merecemos y nos lo da el Señor como regalo. Ok, vamos adelante. Ok, aquí. Y este texto nos dice que es Efesios 2, le añadí uno antes y uno después de los versículos, dice que habla de gente que vive que Efesios 2, del 1 al 3. Ok, ese es el texto que les estoy poniendo aquí. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si nos fijamos en este texto, habla de que anteriormente nosotros igual nos andábamos con esa corriente. Éramos como la gente, dice. Habla de la gente, dice el texto, ¿verdad? Habla de la gente que vivía siguiendo la corriente de este mundo, imitando al diablo, quien gobierna las tinieblas. Dice el príncipe de la potestad del aire, este príncipe, lo que va a hacer es que, ok, un minuto, ahí va. Dice, de la potestad, el que gobierna las tinieblas, se refiere al diablo, quien nos tienta usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y
a ver, ya me distraje. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y produce placer al principio. Entonces esa es una de las cosas que tiene, que se nos hace atractivo todo lo que ofrece el mundo y la corriente de este mundo es atractivo. Ok, este es el siguiente, su tema. Ya vimos sus tácticas. Ahora vamos a ver cuál es la confianza con la que podemos nosotros mantenernos. La confianza con la que podemos mantenernos. Antes de esto, vamos a checar el texto. Dice que es Colosenses. La cita dice que aunque Satanás trate de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. Ahora, lea Colosenses, vamos a leer igual 3 versículos, no 1, de 2:15. ¿Qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas, las potestades mencionados en este versículo? ¿Qué ha hecho? Ok, esto es la confianza en el creyente, Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo hermoso de este texto es la condición de ese decreto que tenía Satanás para con nosotros, que estábamos en muerte, muertos en delitos y pecados, y era contraria. El Señor Jesucristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz, es decir, en ese momento dio por pago ese decreto, esa acta, esa condición en la cruz. Y esa es una de las cosas hermosas de este texto. Entonces, al lograr eso, todo el poder que tenía Satanás con esa acta de decretos y la condenación en la que nos tenía, se despoja y entonces exhibe. Hablando de exhiben, cuando exhibes la corrupción que hay de nuestras autoridades pasadas y que ves cómo eran, es algo así, la exhibes. Ahora, este es algo parecido. Satanás lo exhibió diciendo, miren, esta podredumbre, en esta situación estaban las cosas. Entonces eso me trajo rápido a la mente, bueno, es un paréntesis. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Qué ha hecho? Dice nuestra pregunta. ¿Qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas? Mencionadas aquí dice que las despojó de ese poder, las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Me encanta este texto porque dice que esa acta de decreto que tenía Satanás en su poder para tenernos como su posesión fue completamente, yo pago, aquí está. El Señor Jesucristo derramando su sangre lo logra. Y entonces esa acta, ¿sabes qué? Ahora sí la cuelga, clava en la cruz para dar evidencia de que eso es el pago por esta muerte, es el pago por esta acta que está aquí, para todo aquel que en él cree y no se pierda y que pueda recibir vida eterna. Esa es la parte hermosa de este texto. Entonces eso es lo que hace, ya fueron despojados, ya están exhibidos de que sus condiciones ya no son válidas, ya no tienen aplicación, ya se perdieron, se pagaron, ya están cumplidas. Ok, ¿qué dice Juan 1, 4, 4? Para darnos confianza en la lucha espiritual. Juan 1, 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los, puse entre paréntesis, aquellos falsos profetas, y los habéis vencido, a esos falsos profetas. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Acuérdense que falsos, todo está en mentira, es de Satanás. Entonces, somos de Dios y el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Esa es nuestra verdad, confianza para esta lucha. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Que para darnos confianza en la lucha espiritual es mayor el que está
en nosotros es mayor. ¿Qué dice Santiago 4:7? Dice, promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que, ese es el texto, nuestro texto que analizamos hace rato, y ahorita lo volvemos a analizar. Ahí va. Dice, someteos pues a Dios, punto y coma. Y esto es lo que como consecuencia va a venir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Sometidos pues a Dios, entonces vendrá como consecuencia el poder resistir al diablo y huir. Él huirá de nosotros. No hay más que someternos a Dios. Entonces, fíjense bien, por eso es porque aquí en este texto yo les hago la explicación, no está gramáticamente bien establecida esta pregunta o este punto. Dice que, pero tenemos que someternos a Dios, pero no va junto con resistir, sino como consecuencia resistiremos al diablo. Eso es algo que quiero resaltar y corregir de este texto. Ok, entendiendo eso, vámonos adelante, no le demos más. Aquí dice, lea 2 Corintios 10, del 3 al 5, ¿hay victoria en Cristo? Vamos a checar el texto. Ok, dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero si ustedes se fijan, hay una coma aquí, entonces no me pude detener. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si nos fijamos aquí, este último texto dices tú, ay, ¿y por qué? Ahora sí, ¿por qué lo incluí? Bueno, pero está más fácil. Lo tuve que investigar, claro. Dice, nada más se explica con la forma, anteponiendo la frase segunda antes. Cuando entonces ustedes ya obedientes, cuando vuestra obediencia sea perfecta, entonces va a venir pronto el castigo contra la desobediencia. Pero, ahora sí que el antecedente. Nosotros, como vamos a tener las armas que Dios nos da, esas fortalezas van a ser destruidas, pero nosotros no vamos a ser destruidos como parte de los desobedientes, sino, siendo nuestra obediencia ya perfecta, nosotros vamos a estar de este otro lado. Esa es la parte que aquí nos está resaltando. Entonces, ¿cómo damos respuesta a esto? Pues la puse un poco textual, pero a ver si se puede explicar. Dice entonces que sí hay victoria en Cristo, claro que sí, porque Él nos da nuevas herramientas, nuevas armas de milicia, así las menciona. Dice que debemos hacer, pues llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que nuestra mente se dedique a obedecer el mensaje de Cristo, obedecer las enseñanzas de Cristo. Ese será nuestro deber. Y con esas nuevas herramientas, armas, dentro de esta guerra a la que estamos militando, pues entonces lo vamos a lograr. Ok, vámonos entonces ahora sí a la parte de reflexión y abundar aquí. Dice en la parte de arriba, para reflexionar, muchas veces por curiosidad o por ignorancia nos metemos en situaciones peligrosas. Y si en alguna ocasión usted se ha involucrado en algunas de las siguientes prácticas, si en alguna ocasión usted se ha involucrado en algunas de las siguientes prácticas prohibidas, márquelas prohibidas desde la Biblia, ¿verdad? Ya las leímos hace rato de que se prohíben. Vamos a leerlas y ver si hemos hecho algunas. Dice, consultar a un brujo o curandero, buscar contacto con los muertos, consultar el horóscopo. Yo recuerdo haber hecho esto de adolescente porque como mencionaba que yo me ilusionaba muy rápido de alguno de mis compañeros o de mis vecinos o de mis
jóvenes de la iglesia, pues yo crecí en una congregación, de la escuela, de la escuela me sucedía muy frecuente. Resultaba que yo decía, a lo mejor hoy me dice que me va a hacer caso el chico, y así yo era así como muy de esperanzada en cosas así. Entonces de pronto sí me acuerdo que lo leía, pero como que me divertía hacerlo. Cuando me di cuenta de que sí era algo que constante quería, yo dije, ¿sabes qué? Fuera, no lo vamos a hacer. Entonces doy gracias a Dios de que no me cautivó más de lo que hasta ahí me di cuenta, ¿no? Entonces luego dice consultar a un adivino, hacer un pacto con Satanás, lo que decíamos de la película aquella, visitar a un adivino, visitarlo, usar amuletos para tener poder especial, la pata de conejo, ¿cómo dicen? La pata de conejo y otras cosas. No sé si eso sea maligno, pero es la amuleto que se me ha venido, amuleto de la suerte que se dice, ¿no? Ver películas satánicas, pues no sé, yo veía esas que decía el santo contra las momias o cosas así, contra la bruja de no sé qué, pues sobre todo cuando pequeños, o las películas que están como muy de moda porque son de terror, de temor, la bruja de Salem o el, no sé, las posesiones, el famoso Damien, ¿se acuerdan de esa película, el Damien, que era según esto el anticristo, algo muy famoso, muy popular que se hizo? Yo creo que yo vi alguna, yo me acuerdo haber visto porque fueran como una saga esa, pero yo creo que sí vimos, a lo mejor muy inocentemente o si tú quieres, pero vimos, aunque como cristianos, pues viviendo ya en un conocimiento de la palabra, pero yo me imagino personas que no viviendo en conocimiento pudieron de alguna manera entregarse a abriendo puertas como estas, porque para mí estas son puertas que se abren. Dice la práctica, practicar la magia blanca o negra. Famoso Harry Potter, de pronto nos hace muy atractiva la historia, pero, pero no sabemos qué puede estar, a lo mejor sí es algo muy inofensivo, pero qué puede estar detrás de puertas que se abren como estas, en la realidad, no en algo ficticio diría yo, sino en la realidad, porque lo que me he fijado de alguno, como en este caso, yo sí me da la impresión de que es algo más de tipo ficticio, pero si yo quiero pensar en algo de tipo real, es abrir una puerta, ¿ok? Participar en ritos satánicos, consultar con espíritus, otras prácticas ocultas. Quiero compartirles una experiencia que tuve cuando estuve como miembro en la iglesia Emanuel de aquí de Guadalajara. El hermano Jorge Ángel entonces estaba de pastor, ya él se fue a la presencia, está en la presencia de nuestro Dios, ya partió. Pero recuerdo que en una ocasión, en las tardes, hacía programas conjuntando a todas las uniones, porque normalmente una congregación tiene sus uniones de adultos, de mujeres, de jóvenes, de niños, la unión de preparación llamada y luego ya el culto nocturno. Y entonces en una de esas unificó a todas las uniones y nos presentó el tema de un exorcista, un pastor que nos hablaba de un suceso al que para nosotros podría ser inofensivo o increíble o no creíble. Ahora sí que escépticos, esa es la palabra que de pronto puede describir que no creemos. Pero me acuerdo bien que el testimonio que daba este predicador, el que hizo como documental, nos demostraba que abrir la puerta a la famosa Ouija, por ejemplo, y otros, cosas materiales, por decirlo así, es que son materiales, no son cosas, pues tienen algo de relación con los espíritus, porque esa es precisamente la capacidad. Satanás puede usar cosas materiales para verse implicado en ello y dominar y gobernar y esclavizar. Entonces mencionaba esto, que sí era posible que una persona que inocentemente abría la puerta para este tipo de, 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 de consultas, de acercarte y de relacionarte, era casi imposible que no abrieras la puerta de tu corazón, de tu vida,
para que un demonio se apoderara de tu vida. Entonces, el hecho de los exorcistas es una realidad hoy en día, tanto como en la Biblia. El Señor Jesucristo sacó demonios de las personas. Pablo sacó demonios de las personas. Por lo tanto, sí es una realidad que exista todavía la posesión de demonios en las personas, adentro de las personas, poseerlas. Entonces, yo no he tenido experiencia con ver una posesión, una persona poseída. Lo más que yo creo haber notado era, se le ve raro, la mirada, su forma de, se le ve raro, es lo más que yo, y ni espero que Dios me ponga en ese papel de estar ahí frente a un demonio y una persona poseída. No, yo no considero que tenga yo esa capacidad, pero sí creo que Dios pone a personas hoy en día con la capacidad de discernir este tipo de sucesos y entonces declarar como Pablo podía declararlo, como sus discípulos, porque así también dijo, echarán fuera demonios, les dijo a sus discípulos. Y yo me quedo pensando que no cualquiera lo va a poder tener, vamos a decir, trabajo que Dios pudiera darle. Porque si se acuerdan de aquellos 12, creo que eran 12 hijos de Eusebio, por ahí va el nombre, que resultó que quieren hacer eso de exorcizar. Y cuando los demonios le dicen, ¿y tú, ustedes quiénes son? Yo conozco a aquel Jesús, pues el que Pablo predica, y a Pablo lo conozco, pues, pero ¿y ustedes no? Y dice que este demonio, resulta que le dieron una golpiza que los dejaron muy lastimados, porque pues se pusieron a una acción que Dios no se las había dado. Entonces yo sí creo que hay personas que pueden ayudar a quienes tienen esta condición. Ahora, también hay algo que quiero pues insistir. No creo que si ya te viste involucrado en estas acciones y tuviste pues el dominio y te dejaste controlar abriendo tu puerta del corazón, que simplemente porque lo digas, que decidiste que ya no ibas a hacerlo y que así nada más por declararlo, no creo que sea tan fácil. No creo, por eso yo creo que sí debe haber alguna persona que Dios hoy en día está usando para poder ayudar a personas en esta condición. Yo sí lo creo. Entonces, ahora sí que, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues primero, que tengas cuidado de que si ya te metiste en eso, creas que nomás con decir, no, pues no quería nada. Por el testimonio de este hermano y porque creo que ya recuerdo haber escuchado, no sé si el hermano Fernando de la Mora también de alguna manera tenía convicción en que era esto, no sé si lo practicaba ninguno de estos pastores, no sé si lo practicaba lo del exorcismo, pero estaban bien convencidos, así como yo también me siento convencida de que se necesita una persona que les apoye en esta situación. Pero también no limito a que solo por medio de una persona. Yo sé que el Señor Jesucristo por sí mismo, Pablo, los discípulos, la Biblia lo dice. Y me acuerdo que cuando vieron que los discípulos querían sacar una vez un demonio, pero resulta que no pudieron, entonces luego vienen y le dan la queja a Jesús. Entonces luego Jesús pues se siente así como que, ay, ustedes, siempre una tras otra vienen y, o sea, una situación de queja tras otra. Le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a este demonio? Le dijeron. Entonces el Señor Jesús dice, es que estos se sacan con oración y ayuno. No entiendo bien qué quiso decir con eso porque hay que estudiarlo a profundidad, que no se puede nomás tomar ese texto y decir, es que por eso, de esa manera yo puedo hacerlo. No creo. Pero lo que sí me da con claridad es que no solo por tu propia decisión, no, ya lo dejé, no fue tan fácil. Entraste por voluntad, pero ya no sales por voluntad. Y eso es algo que me parece muy, muy valioso recalcarlo.
Entonces, lo que dice aquí me parece que es algo así. Dice, usted necesita orar a Dios. Yo sé que Dios puede, así como Dios haría un milagro de que no hay intermediarios médicos, no hay intermediarios de tipo humano. Yo sé que Dios lo hace, pues Dios podría hacerlo, pero nadie me dice que ese sea su método, por decirlo así, único. Por decirlo así, la única forma en que Dios lo hace, nomás Dios y tú. Yo siento como que sí hay una persona que Dios usa para poder ayudar a esta situación. A mí me hace pensar que sí. Igual no soy experta en esta situación, pero sí, entendiendo los testimonios, la Biblia, todo eso me hace tener que no, a mí no me dices que nomás dijiste que ya decidiste, de pronto te cayó el 20 de que esto ya dijiste, ya no. Ay, se me figura que no es tan fácil y que todavía podría haber algo allí que necesita ser resuelto. Eso me parece, que todavía necesita ser resuelto y Dios ahora sí que agárrate del Señor para que veas, que Dios te provea de la manera, del medio. Si en esa... Bueno, entonces vamos a orar para despedir este tiempo de estudio. Te damos gracias, Padre, porque nos permites tomar este tiempo y porque nos das la oportunidad de conocer de estas acechanzas con las que cohabitamos, Padre, en nuestra tierra, la tierra, Padre, y gracias te damos porque sabemos que Satanás y sus demonios estarán allí, que cada oportunidad que nosotros hayamos dado, puerta abierta, a ellos no la van a desaprovechar, Padre, y van a estar dominando nuestra vida. Te pedimos por aquellas personas que han tenido esa condición, Padre, que todavía están esclavizadas, darles la oportunidad de tener el medio de poderse librar, Padre, si es simplemente por tu poder, permite que ellos puedan tomar de veras ese paso y de veras llevarlo y completarlo, Padre. Pero si no han logrado hacer esto, Padre, permite también que tú puedas proveerles de quien tú escojas para hacer este paso con ellos. Ayúdales a poder encontrar y resolver su situación, Padre. Permite que nosotros podamos estar conscientes de que no es el camino ni siquiera la curiosidad la que nos debe dominar para esto, Padre. Líbranos de poder caer en estas tentaciones, de conocer estas ámbito de la oscuridad, Padre, y permítenos brillar cada día y permite que nuestra luz de tu espíritu morando en nuestro corazón pueda irradiar a nuestro espacio, nuestra colonia, el lugar de trabajo para que no nos esté acechando la oscuridad y los demonios y las fuerzas seres celestes de maldad, Padre. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a poder confiar en lo que sabemos que tu palabra nos dice, que eres tú mayor que todos ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.